Un cordial saludo a los estudiantes que se encuentran aquí ya conectados. Estamos dando los minutos de conectividad. Un saludo para Jackson, para Sebastián. Ya vamos inicio.
Esperemos 2 minuticos más. Esperamos 2 minuticos más, muchachos, a ver quién más se nos conecta, por favor.
Bueno, equipo, estaba esperando un poquito más a ver si se me conectaban más. Pues digamos que se está acabando ya el semestre, pero bueno, esperaba un poquito más de afluencia a ver estas últimas sesiones. ¿Cómo va, Jackson, Sebastián? ¿Cómo me les ha ido? ¿Qué más, profe? ¿Cómo vamos? ¿Cómo me encuentra? Bien, aquí listo, a disposición de iniciar el día de hoy. Vamos a finalizar con respiración externa e interna, ¿ok? Entonces, para que me hagan un repaso, me recuerden por favor lo visto la sesión pasada. Hagamos una contextualización aquí con apoyo de los estudiantes. ¿Qué estuvimos viendo la sesión pasada? Profe, fatiga y consumo de oxígeno. Sí, efectivamente estábamos hablando sobre los gases que intervienen en nuestra respiración, ¿no? Tanto la interna como la externa. ¿Qué más? ¿Qué más recordamos? A ver, hagamos un poquito de memoria. El comportamiento del aire. ¿Qué recordamos del comportamiento del aire? Que generamos una adaptación ante él, ¿no, profe? Sí, pues el aire tiene un poco comportamiento en particular, efectivamente. Bueno, hemos hablado sobre las diferentes, las características de nuestro sistema respiratorio. Estuvimos hablando sobre los órganos que componen ese sistema. Estuvimos hablando sobre la ventilación pulmonar. Estuvimos hablando sobre las características del pulmón, las características de los alvéolos que lo componen. Estuvimos hablando también de unos patrones anormales de la respiración, de la mecánica respiratoria. Estuvimos hablando de la disnea, estuvimos hablando de la hiperventilación, estuvimos hablando de la maniobra de Valsalva. ¿Sí lo recuerdan? Sí, profe, y también sobre la disnea, ¿no? Y la hiperventilación y. Sí, señor.
Entonces, esto en pro de qué? De ir ahondando cada vez más de cómo ese oxígeno va a empezar a comportarse en nuestro cuerpo, y a partir de ahí es que lo enlazo con lo que vamos a iniciar a hablar aquí en este momento, y es empezar a hablar del gas, de los gases que componen nuestro aire ambiental, ¿vale? Entonces, como lo vemos en la imagen, tenemos una composición del aire, para que lo tengan ahí como dato primordial. El aire está compuesto por estos dos protagonistas en su máximo esplendor y uno muy poco, pero pues que de manera natural no es que estén muy presentes, pero pues debido a toda la contaminación, yo creo que está acumulado en concentración en algunas zonas del mundo. Pero entonces me refiero netamente al aire ambiental natural. El 20% es oxígeno de ese aire, el 79,04% es nitrógeno y el 0,03% es dióxido de carbono. Esas son las tres concentraciones importantes que debemos tener. 20% de oxígeno, 79% de nitrógeno y 0,03% de dióxido de carbono. Son tres componentes de nuestro aire. Ahora, ¿eso con qué fin lo explico? Pues con el fin y con el fundamento de que el suministro del oxígeno a nuestro cuerpo, el suministro del oxígeno a nuestro cuerpo depende de la concentración de ese oxígeno y de la presión de ese oxígeno. Una cosa es la composición y otra cosa es la concentración y la presión. ¿Sí? Cuando hablamos de concentración, es aquel estado en donde esas moléculas de oxígeno se encuentran en cantidad, es decir, la concentración, hablamos de la cantidad la concentración se habla de esa cantidad de moléculas que existe en un mismo espacio de ese gas, en este caso el oxígeno. Esa es la concentración, es decir, la cantidad que hay en un espacio determinado o en una sustancia determinada. Mientras que la presión se refiere a cómo justamente ellas se estrellan o colisionan con algunas superficies de contacto. ¿Cierto? ¿Claro ahí la diferencia? Tenemos que tener esto claro para poder ir entendiendo más adelante otras particularidades que se van a dar en esa respiración. Una cosa es la concentración y otra cosa es la presión. Concentración, cantidad de moléculas de oxígeno en un espacio. Presión es cómo ejercen, cómo se estrellan, cómo se colisionan frente a una superficie. Es por eso que teniendo esos dos conceptos y teniendo esa composición del aire ambiental claro, es que podemos interpretar cada vez más el cómo se comporta ese área ambiental en las diferentes altitudes. En las diferentes altitudes. Entonces, en la parte inferior derecha tengo una imagen. En el costado derecho, tenemos una flecha blanca grande hacia abajo que señala el océano, ¿cierto? El mar. Mientras que tengo al lado izquierdo una flecha blanca un poco más delgada, señalando un monte, una montaña, una altitud, una altura diferente, ¿cierto? ¿Qué es lo que nos quiere interpretar con esto? Que en el nivel del mar, al nivel del mar, ¿cierto? Que es un nivel menor
al de la montaña, que es un nivel menor al de la montaña, pues encima de ese mar vamos a encontrar mucho más aire. Vamos a encontrar mucho más aire, mucho más de esos gases, oxígeno, nitrógeno y dióxido de carbono. Y al haber mucho más aire, obviamente al tener más aire, va a haber mucha mayor presión debido a nuestra gravedad. Entonces, al ver más aire, más voluminoso, mucho más espacioso, pues justamente va a haber mayor presión hacia el suelo. Es por eso que se dice que al nivel del mar, pues tenemos una mayor presión de oxígeno, más aire. Hay más aire en concentración. Mientras que a la montaña, pues debido por ser más alta, pues obviamente en la parte superior de la montaña, ese aire ambiental que está por encima de la montaña va a ser menor, va a haber menos aire. Entonces, al haber menos aire, va a haber menor cantidad, pues obviamente se va a ejercer menor presión a esa altura de la montaña. ¿Vamos hasta ahí? Sí, profe. Entonces, es por eso que se habla de una medida, una unidad de medida, ¿sí? Para poder medir esta presión del aire. ¿Qué unidad de medida se ha tomado para medir esta presión del aire? El mercurio. ¿Sí? El mercurio. Entonces, al nivel del mar, como lo tengo ahí al texto, la presión de estas moléculas en el aire, o sea, todo ese aire que está sobre el nivel del mar, hace que se eleve una columna de mercurio a una altura de 760 milímetros. Es por eso que se dice que a nivel del mar tenemos una presión atmosférica de aproximadamente unos 760 milímetros de mercurio. ¿Por qué? ¿Eso sale de dónde? Pues de la presión, vuelvo y repito, de que ejerce el aire, todo nuestro entorno, hacia el océano, y esa unidad de medida, ese instrumento, ese material que se utiliza para medir esa presión es el mercurio. El mercurio es susceptible a hacer esos desniveles de presión y hace que se eleve 760 milímetros de mercurio. Entonces, ahí empezamos ya a entender cómo estas concentraciones y esta presión en el aire ejerce sobre las superficies. ¿Vamos ahí? ¿Me confirman conectividad, equipo? Listo. Entonces, es por eso que empezamos a ver estos datos que tenemos en la siguiente tabla. Aquí en la tabla lo que nos va a indicar es el gas que está en ese área ambiental, el porcentaje de participación de ese gas en el aire ambiental, y de acuerdo a ese porcentaje de participación, pues asimismo se le da el valor equivalente a esos milímetros de mercurio que se elevan con la presión a nivel del mar. Y asimismo se le da una valoración de volumen del gas. Es decir, aquí lo que estamos viendo son unas equivalencias. ¿Qué quiere decir equivalencias? Que pues en este caso el oxígeno,
que equivale al 20,93% del aire ambiental, es el que va a sufrir una presión parcial de 159 milímetros de mercurio, porque justamente es el 20% de 760, es decir, haciendo esa regla de 3, de los 760 milímetros de mercurio total de la presión atmosférica sobre ese aire, pues se le saca el 20% que es el representativo del oxígeno. Eso es lo que nos da 159 milímetros de mercurio, ¿sí? Ahora bien, eso mismo ocurre cuando hacemos un representativo del volumen del gas, es decir, estos son equivalencias al volumen. Es decir, si lo vamos a hablar en gas, 159, ese 20% equivale a 200,9 milímetros de litro por un litro de oxígeno. ¿Alguien iba a opinar, a aportar? ¿O alguien iba a entrar? Profe, yo, Sí, es sí. que me va a salir un momentico de la clase, profe, que es que me voy a comprar una pasta. ¿Qué pasó luego, Jackson? ¿Está enfermo? Uy, profe, sí, hoy me levanté muy constipado. Ok, Jackson. Entonces, Bueno, ya vuelvo, ¿sí, profe? bueno, listo. Estoy ahí con Sebastián, ¿cierto? Sí, profe, sí, aquí estoy. Listo. Entonces, si me he hecho entender, Sebastián, estos son equivalencias. Estos son equivalencias. Así con cada molécula de gas. ¿Entendido este cuadrito? Sí, profe, sí, sí, señor. Familiaricémonos con esos datos porque más adelante los vamos a tener que entender. Bueno, eso es el aire ambiental. Ahora, aire traqueal. Profe, ¿cómo así que aire traqueal? Sí. Aire traqueal, ¿por qué? Porque una cosa es el aire el estado del aire que se encuentra en nuestro ambiente y otra cosa es el cómo se comporta cuando ya ingresa a nuestro cuerpo, desde el mismo momento que entra a nuestra nariz, a nuestra tráquea. ¿Sí? Profe, ¿y en qué cambia? ¿En qué cambia que nuestro aire entre por nuestro nariz a nuestro sistema respiratorio? Va a cambiar en dos situaciones en particular. La primera, va a haber una pequeña mezcla, de ese aire ambiental con nuestro contorno húmedo, con nuestro entorno húmedo de nuestra nariz, tráquea, ¿sí? ¿Sí? Y segundo, al tener esa mezcla con ese vapor de agua, con esa zona húmeda de nuestro cuerpo, también va a ser sometido a una temperatura diferente. Es decir, que ese aire que entra y se mezcla con esa diferente temperatura, con esa humedad de nuestro cuerpo, con ese vapor de agua que se mantiene internamente, va a haber una disminución de la presión arterial. Esa es la primera situación fisiológica que nuestro cuerpo actúa sobre esa presión atmosférica. Entonces, una cosa es la presión que se ejerce a nivel ambiental, que son 760. Y otra cosa es cuando entra nuestro sistema respiratorio, 713.
Claro, entonces cuando ya ese aire se atraquea, el que ya entra por nuestras fosas nasales a nuestro cuerpo, ya cambia a 713 milímetros de mercurio, pues ya no va a ser la misma participación en presión. Miren, aquí por ejemplo el aire a nivel ambiental tenía 159 milímetros de mercurio, aquí ya en nuestra tráquea ya no son 159, sino 149. ¿Sí se dan cuenta? ¿Vale? Ese es un comportamiento importante para saber cómo es que el aire empieza a percibirse. Y tenemos también el aire alveolar. Resulta que ese aire alveolar también empieza a sufrir una concentración diferente. Si aquí en el aire traqueal que teníamos del 20,93%, aquí ya va a haber una disminución al 15,5% en el alveolo. Y del dióxido de carbono, que estaba en 0,03, miren que aquí ya el dióxido de carbono sube a 5,5%. Y el nitrógeno, que estaba en 79,04, sube al 80%. ¿Por qué sufre esa situación el aire alveolar? Es decir, ese aire que ya está en los alvéolos. Porque resulta que en esos alvéolos ya empieza a verse ese intercambio gaseoso. Ya el dióxido de carbono va a estar mucho más presente, porque obviamente en ese alveolo va a haber siempre ese flujo de entrada de oxígeno y salida de dióxido. Entrada de oxígeno y salida de dióxido. Es por eso que empieza a verse una participación diferente en esta situación. Aquí ya acá más la participación. Miren que fíjense que aquí atrás, tanto en el aire ambiental como en el aire traqueal, la participación de concentración no cambiaba. Miren, el oxígeno está en 20,93 y el aire traqueal está en 20,93 de oxígeno. Pero miren que, bueno, y el dióxido de carbono, miren, ambiental 0,03% y aire ambiental el dióxido 0,03, es decir, el dióxido también estaba muy mínimo. Pero miren ya en el aire alveolar, miren, el alveolar ya, oxígeno 15,5 y dióxido 5,5. Ya hay otra concentración diferente. Con esa concentración diferente, si la sometemos y la distribuimos a esos 173 milímetros de mercurio, que es la presión se modificó en nuestro cuerpo, pues encontramos esta participación. ¿Listos? Esa participación. Interesante, ¿no? ¿Vamos hasta ahí? Sí, profe. Listo. Movimiento de los gases en el aire y en los líquidos. Ahora bien, teniendo esos conceptos claros de cómo se comporta la concentración y cómo se comporta la presión de ese aire, de esos gases de oxígeno y dióxido de carbono en nuestro cuerpo, pasamos a comprender cómo es el movimiento de esos gases en el aire y en los líquidos. Uy, profe, ¿cómo así que el movimiento de gases en el aire y en los líquidos? Claro, ¿por qué creen que tenemos que estudiar el movimiento de los gases tanto en el aire como en los líquidos? ¿Por qué creen? ¿O por qué cree Sebastián, perdón? Uy, no sé, profe, porque uno ya está como,
como diluido, como siendo parte del organismo, y el otro está como entrando, o sea, son como dos procesos diferentes, ¿no? Sí, sí, Uno más señor, va por ahí. intrínseco y el otro más como ambiental, tal vez. Pues resulta que tenemos que entender el movimiento, los gases en el aire y los líquidos. ¿Por qué? Porque una cosa es encontrar ese gas del oxígeno que necesitamos en el estado ambiental y otra cosa es poderlo transportar en nuestra sangre, ¿cierto? Por nuestra sangre. Y la sangre es ¿qué? Es líquida, es líquida. Claro, es una situación bastante particular, es otra maravilla de nuestro cuerpo, es otra evolución bastante fabulosa, en donde como nuestros pulmones, nuestros alvéolos exactamente permiten captar ese oxígeno que está en el aire y meterlo a la sangre que es líquida. Interesante, ¿no? Y el dióxido de carbono que estaba, ese CO2 que estaba en nuestra sangre, en estado líquido, o perdón, ese gas que estaba inmerso, disperso en ese líquido que es la sangre, pues cómo salo o cómo lo hago sacar al exterior, hacia ese aire ambiental. Por tal motivo es que vamos a estudiar la ley de Henry. La ley de Henry justamente es la que se encarga de interpretar, es la que se encarga es la que se encarga de darnos a entender dos situaciones respecto al gas en los líquidos. Y es que este señor nos dice que la cantidad de gas que se disuelve en un líquido depende de dos factores. Uno, la diferencia de presión. ¿Entre qué? Entre el gas que está por encima del líquido y el gas que está disuelto en el líquido. ¿Sí? Y dos, la solubilidad de ese gas en el líquido, del gas en el líquido. Esas dos cosas nos permiten entender cómo se transporta ese oxígeno al cuerpo. Entonces, repito, uno, la, la diferencia de presión entre el gas que está por encima del líquido y el gas que está disuelto en el líquido. ¿Sí? Y dos, la solubilidad del gas en ese líquido. Entonces, antes de eso, vamos a recordar este concepto. ¿Qué es la difusión? Lo que lo tengo ahí en la derecha. La difusión es la dispersión gradual de un gas en el seno de otro. De este modo, las moléculas de una sustancia se esparcen por la región ocupada por otras moléculas, colisionando y moviéndose aleatoriamente. Es decir, difusión es justamente cómo esas moléculas de ese gas se empiezan a dispersar en el otro ambiente que se va a presionar. Eso de acuerdo a las diferentes graduales de presión. ¿Sí? Aquí tengo una gráfica donde va a explicar un poco mejor la situación. Entonces, tenemos tres escenarios. Sangre insaturada, sangre saturada y sangre sobresaturada. Entonces vamos a hacer aquí un símil, un ejemplo
de cómo la parte superior de ese líquido, en esta situación de sangre insaturada, ¿qué quiere decir sangre insaturada? Pues que no está con alta concentración, con alta dispersión de esa molécula de gas. ¿Cómo está representado en eso? En estas pepitas blancas. Estas pepitas blancas o grises o azul claro están representando ese gas. Están representando ese gas. Lo rojo están presentando la sangre. Y lo azul cielo, el azul que está al fondo, está representando ese entorno, ese aire, ese entorno ambiental, aire ambiental. Podemos observar que tenemos dos flechas enfrentadas. En la parte del aire, la parte azul, tenemos una flecha grande que está representada, que está dentro de una letra que dice P. P, ¿cierto? Significa presión. Presión. Ese me fue el cursor. Presión. Y abajo, presión, listo. Entonces, la flecha amarilla está simbolizando la dirección en donde se va a orientar ese gas de acuerdo a esa presión. Entonces podemos ver que la flecha de arriba es una flecha grande, robusta, es decir, que me está indicando que es una mayor presión que la flecha de abajo. Hay menor presión. Entonces, un primer escenario me está indicando que aquí hay diferencias de presión, ¿cierto? Arriba mayor presión, abajo menor presión. Al haber más arriba mayor presión, lo que nos va a buscar es que estas moléculas que se encuentran en este entorno van a tomar esta dirección, que la flecha amarilla sea la sustancia. Se van a dirigir ahí y van a empezar a hacer un proceso de dispersión. Es decir, que esta sangre que está insaturada va a empezar a saturarse, que es justamente este segundo escenario. Este segundo escenario vemos una sangre ya saturada, es decir, ya tenemos moléculas dispersas dentro de su líquido. Aquí podemos ver que las dos flechas tienen el mismo tamaño, es decir, tenemos la misma presión, hay un equilibrio de presión. Al haber un equilibrio de presión, entonces aquí la flecha está bidireccional. Las moléculas siempre van a estar en su misma concentración, tanto en la parte superficial como en la parte interna del líquido. Y aquí tenemos una sangre sobresaturada, es decir, si se mantiene este estado de la flecha grande arriba, es decir, si hay una bastante presión atmosférica o una presión alta, pues justamente vamos a someternos a esta sobresaturada. Pero si se ejerce una sobresaturación, si hay una sobresaturación de esa sangre, de esta molécula, va a haber un comportamiento de sacar esas moléculas hacia el entorno representadas en las flechas amarillas. ¿Listo? Eso es lo que nos indica la ley de Henry. La ley de Henry es justamente lo que nos indica eso. Y repito, la difusión neta de un gas solo tiene lugar cuando existe una diferencia de la presión del gas. Es decir, la diferencia de la presión del gas es importante allí. ¿Claro hasta ahí, Sebastián? ¿Dudas? No, claro, profe, claro. Listo. Cualquier duda, inquietud que no entienda, me avisa, por favor. Entonces aquí vamos a ver una particularidad que pasa justamente en nuestro organismo. Y va la primera situación. La solubilidad de un gas refleja la cantidad del gas disuelta en un líquido y una determinada presión. La solubilidad de un gas refleja
la cantidad del gas disuelta en un líquido y una determinada presión. Es decir, la solubilidad es la forma en cómo es capaz de percibir la mayor cantidad de gas y que se disuelva en esa misma. Y asimismo con una determinada presión. Es decir, eso es lo que determina la solubilidad. Un gas con una mayor solubilidad tiene una concentración superior a una determinada presión parcial. Y es que eso es lo que sucede en ese intercambio gaseoso. Lo que pasa es que la diferencia entre el oxígeno y el dióxido de carbono es que una es más soluble que la otra. Y eso va a colaborar y va a facilitar en ese intercambio de oxígeno, en ese intercambio de dióxido de carbono por oxígeno. Porque aquí hay una particularidad. Aquí dice un gas con una mayor solubilidad tiene una concentración superior a una determinada presión. Entonces aquí entramos a esta máxima. Por cada unidad de presión que favorece la difusión, entra o sale de un líquido aproximadamente 25 veces más dióxido que oxígeno. Esto nos está indicando que el dióxido de carbono es susceptible a salir cuando está concentrada, cuando está difuminada en la sangre. ¿Vale? Repito, por cada unidad de presión que favorece la difusión, entra o sale de un líquido aproximadamente 25 veces más CO2 que oxígeno. Es decir, el CO2 es más susceptible a salir o a entrar que el oxígeno. Entonces, por eso es que sale el CO2 tan fácilmente de nuestra sangre. Y eso le va a dar espacio, va a permitir a que se oxigene de una mejor forma nuestra sangre. ¿Vale? Intercambio de gas en los pulmones. Entonces, la transferencia de oxígeno de alveolos a sangre. Entonces, ¿cómo es? El vapor de agua satura el aire inspirado, ¿cierto? Entonces, tomamos el aire, el oxígeno. Ese aire que tengo en el ambiente lo acabo de humedecer y modificarle su temperatura debido a mi entorno, a mi espacio interno, traqueal y alveolar. El oxígeno abandona continuamente el aire alveolar. Entonces el oxígeno empieza a sumergirse en la sangre y el CO2 penetra continuamente en el aire alveolar. Es decir, entra el oxígeno y sale el dióxido de carbono. Entonces aquí tenemos en esta imagen, más gráficamente para que ustedes lo entiendan, el cómo es que funciona. Entonces, podemos determinar lo siguiente. Este es nuestro alveolo. Aquí está la membrana. Esta es la membrana donde se hace ese intercambio. Aquí tenemos sangre pobre en oxígeno y rica en dióxido de carbono, es decir, es esa sangre que ha venido recorriendo todo el cuerpo. Cuando ya llega a los alveolos, el CO2
difunde desde los capilares para ser exhalado, es decir, aquí ya empieza a haber ese intercambio de presión, perdón, empieza a verse ese comportamiento de la insaturación del dióxido de carbono para que salga, ¿cierto? Aquí en este momento sale, si se dan cuenta está saliendo, y va a permitir, que, gracias a esa diferencia de presión, que el oxígeno entre, Los gases se disuelven en ese fluido mucoso alveolar, el oxígeno es transportado en la hemoglobina de los hematíes y el oxígeno difunde hacia el interior del capilar. Y de esa manera ya sale rica en oxígeno. Es por eso que la sangre arterial, es decir, la sangre la que se oxigena, se le denomina sangre arterial y su particularidad es que es un tono rojo vivo, mientras que la sangre que es pobre en oxígeno y rica en dióxido de carbono se le llama sangre venosa, que es un color opaco, Es una particularidad. Así es que se hace ese intercambio en los alvéolos. Entonces aquí tenemos el paso a paso, intercambio de gas en los pulmones. Entonces, la presión de oxígeno alveolar es de unos 100 milímetros de mercurio, un valor considerablemente menor que los 159 milímetros de mercurio del aire ambiental. Perfecto. 2. A pesar de esta reducción de la presión de oxígeno, la presión de las moléculas de oxígeno en el aire alveolar es aún aproximadamente 60 milímetros de mercurio mayor que la presión de oxígeno de la sangre venosa que entra en los capilares pulmonares. ¿Sí? Entonces, claro, aquí lo que nos está indicando es que hay una diferencia de presión y la presión la va a sentir más susceptiblemente la sangre venosa que la arterial. Claro, la venosa, al estar rica en CO2 y pobre en oxígeno, va a sentir bastante esta diferencia de presión. ¿Por qué? Porque la del CO2 es más susceptible a irse que el oxígeno. Entonces, ese cambio, apenas el alvéolo sienta que llegó esa sangre venosa, ya sale disparado el CO2 y automáticamente empieza a saturarse con oxígeno. Entonces, aquí va el siguiente paso. El oxígeno difunde a través de la membrana alveolar interior de la sangre. Ahí lo que acabé de explicar. El dióxido de carbono sale con una presión ligeramente mayor en la sangre venosa de retorno que en los alvéolos, claro, produciendo difusión del dióxido de carbono desde la sangre al interior de los pulmones. Perfecto, es lo que estamos explicando. Y aunque solo existe un pequeño gradiente de presión, mira la diferencia de presión nomás. Solamente son 6 milímetros de mercurio. Solamente son 6 milímetros de mercurio que diferencia la presión para la difusión del CO2. Comparado con el oxígeno, se produce rápidamente la transferencia de CO2 debido a la elevada solubilidad del CO2. Entonces, al ser tan soluble el CO2 y a esa diferencia de presión, sale más rápido. ¡Pah! Y el oxígeno entra. ¿Vale? A eso es lo que le llamamos la respiración externa. La respiración externa, que es la que sucede justamente en nuestros pulmones. Y la respiración interna es justamente lo que sucede en nuestros diferentes tejidos. La respiración interna es justamente la que ocurre en nuestros órganos internos. Entonces, para entender eso, es una mecánica muy similar. Son tejidos que consumen, los tejidos consumen oxígeno a un ritmo casi igual a la producción de CO2. Las presiones gaseosas se diferencian considerablemente de la sangre arterial. Perfecto. 3. El oxígeno difunde a través de la membrana alveolar al interior de la sangre.
4, en reposo, la presión de oxígeno dentro del músculo, la presión raramente cae por debajo de los 40 miligramos, mientras que la presión de CO2 intercelular es de unos 46, claro, entonces siempre va a haber esa diferencia de presión. Es por eso que el CO2 también trata de salir rápido de nuestros tejidos, por esa solubilidad. En ejercicio intenso, puede reducir la presión de las moléculas de oxígeno en el tejido muscular hasta 3 milímetros de mercurio, mientras que la presión de CO2 se acerca a 90. Ok. La diferencia de presión entre los gases en el plasma y los tejidos establece el gradiente para la difusión. El oxígeno abandona la sangre capilar y difunde hacia las células metabólicamente activas. Mientras que el dióxido de carbono fluye desde la célula al interior de la sangre, entonces la sangre entra a las venas y vuelve al corazón para su traslado a los pulmones. La difusión comienza no rápidamente al entrar la sangre venosa en la densa red capilar pulmonar. Aquí lo que nos está explicando es esta gráfica que tengo acá. Esta gráfica era la que yo quería llegar. ¿Sí la vemos ahí? ¿Sí la ves allí? Sí, profe. Esta gráfica aquí lo que nos está indicando es, voy a colocar aquí una línea roja, una línea de otro color. Prácticamente, esto que estoy dividiendo acá, me raya esto que estoy rayando aquí es justamente, esto es, lo de este costado, la respiración externa, y esto es la respiración interna. Entonces aquí prácticamente está un resumen de lo que acabé de exponer en esta gráfica. Entonces, por ejemplo, vamos a detallar ese resumen. Ese resumen que nos indica. Aire inspirado. En ese aire inspirado hay presión de oxígeno, 159 milímetros de mercurio, presión de dióxido de carbono, 0,03 milímetros de mercurio. En el traqueal cambia. La presión de oxígeno ya es de 149 y la presión de CO2 0,03. Perfecto. Aquí, alvéolos. Dentro de los alvéolos hay una presión de lo siguiente. La presión de oxígeno es de los 100 milímetros de mercurio y la presión del CO2 es de 40 milímetros de mercurio. Miren que la presión aquí del CO2 aquí se modifica. Ahora bien, esos alvéolos son los que nos van a permitir ese intercambio gaseoso. Entonces, este estado del alvéolo va a siempre estar en un constante salida, entrada de oxígeno a la sangre, ¿cierto? Y una recepción de dióxido de carbono, simbolizadas con esas flechas. Repito, siempre va a estar una entrada de oxígeno a la sangre y una salida de dióxido de carbono. ¿Por qué sucede eso? Porque si se dan cuenta, el oxígeno de esa sangre venosa, es decir, de esa sangre que viene poca de oxígeno, viene a unos 40 milímetros de mercurio, miren. Y al haber 100 milímetros de mercurio de presión aquí en el aire alveolar, pues inmediatamente lo que va a pasar es que va a entrar rápido el oxígeno a la sangre. Y muy diferente va a pasar con el dióxido de carbono. Si se dan cuenta, la presión del dióxido de carbono es de 40 milímetros de mercurio dentro del aire alveolar, pero miren que esa sangre venosa viene ya con 46 de presión de dióxido de carbono. Entonces, claro, esta presión, si se dan cuenta, la presión del dióxido de carbono aquí en esa sangre venosa es mayor que la alveolar. Entonces, aquí el comportamiento es saltar para el alveolo. Y el oxígeno
pues obviamente igual, mire, aquí en la sangre venosa 40 milímetros de mercurio y mire que aquí hay 100 milímetros de mercurio, es decir, aquí este oxígeno va a entrar a la sangre y a una mayor velocidad porque aquí hay 100 milímetros de mercurio de presión. Es decir, esto es lo que sucede. ¿Vamos hasta ahí? ¿Van conmigo? Sí, brother. ¿Sí me he hecho entender o estoy muy rápido o bien, bien, bien? No, sí, brother, sí, creo que vamos bien. Listo. Entonces, claro, al haber esa diferencia de presión, pues entonces ya esa sangre venosa ya se va a convertir en arterial. Entonces ya esa sangre se va a convertir en arterial, ¿sí? Entonces justamente va a tratar de permanecer así, 100, con oxígeno a 100 milímetros de mercurio y 40 de presión de dióxido de carbono, 40 milímetros de mercurio, hasta que llega a los tejidos. Por ejemplo, aquí eso está representado en este músculo. Profe, Señor, digamos, ahorita con todo lo que está pasando y la gente que entrena con tapabocas, el oxígeno que le llega al músculo, ¿sí es suficiente como para la actividad o para ejercicios que ellos están haciendo? ¿qué es lo que pasa aquí? El tapabocas más, el tapabocas lo que va a afectar más es la mecánica ventilatoria más que la presión que pueda afectar este intercambio gaseoso, ¿sí? La presión, el tapabocas no lo va a afectar, porque la presión solamente se afecta es cuando cambiamos la altitud, ¿cierto? La presión solamente se va a afectar es cuando cambiamos la altitud. Ahí va a haber unas diferencias de acuerdo al consumo o a la presión que sometamos el organismo. Ahí sí va a haber una diferencia en estas gradientes de presión, que son las que nos van a determinar el intercambio gaseoso, ¿sí? El tapabocas lo que nos va a generar es más bien es una anomalía en la mecánica ventilatoria. ¿Cuál es la mecánica ventilatoria? Pues esto que estuvimos hablando aquí. De pronto una hiperventilación, de pronto una disnea, bueno, de pronto nos va a generar una incomodidad, pues tampoco quiero ser exagerado que nos llegue a hacer una hiperventilación o una disnea, pues no, no creo que lleguemos hasta allá, no creo que el tapabocas logre llegar hasta allá, ¿cierto? Que me llegue a generar eso, pero pues sí de pronto va a afectar algo en la mecánica, en la ventilación pulmonar más, en incomodar esa mecánica respiratoria, pero que llegue a afectar la presión no, porque es que la presión solamente se altera cuando usted cambia la altitud. Ahí sí se va a ver una, una, ahí se va a ver una diferencial, ¿vale? Hay estudios, sí, he leído algunos artículos que justamente han tratado de investigar esa incomodidad, pero pues digamos que pues es muy mínima la afectación que tiene. Si bien es cierto, pues esa concentración de CO2 en ese tapabocas también va a ser un poco alta, ¿sí? Porque pues el momento en que yo exhale, pues va a haber bastante concentración de aire, pero pues digamos que no va a afectar en demasiada cantidad, pues digamos que el organismo está configurado para justamente responder a estas presiones y a estos intercambios, ¿sí? Ah, bueno, profe. Es Sí, por era eso, muy positivo. por ejemplo, ese trabajo del tapabocas también es muy interesante relacionarlo con esas investigaciones que se hacen con la mascarilla de entrenamiento bajo hipoxia. La del consumo máximo del VO2, ¿cierto, profe? Exacto, esas mascarillas que de pronto, eso ya Que limitan el oxígeno. sí, esas ya son métodos o modelos de entrenamiento
en donde se busca someter el organismo a hacer un esfuerzo mayor para poder respirar. Y lo que busca eso es fortalecer los músculos ventilatorios, ¿no? Al haber esa obstrucción, pues lo que va a exigir al organismo es a que inhale y exhale de manera mucho más plena para que justamente esos músculos ventilatorios pues respondan, ¿no? Es muy similar lo que le pasa al nadador, ¿sí? A lo que le pasa, por ejemplo, al nadador. El nadador tiene que manejar un control de la apnea, ¿no? De acuerdo a su técnica, por ejemplo, algunos toman su aire, hacen 2, 3 brazadas y vuelven y sueltan y toman el aire. Es decir, hay un ritmo de respiración bajo una apnea. Y eso ya son técnicas respiratorias, ¿no? Ya son técnicas de cómo respirar de acuerdo a la disciplina deportiva. Sí, profe, también sabe dónde he visto que entrenan así las personas que suben a Monserrate. Suben tras de que suben la Exacto. altura, se ponen doble tapabocas y así suben y bajan 2, 3 veces. Entonces, lo que están haciendo es, no más el hecho de ya subir a la altitud de esos metros de más de Monserrate, pues claro, eso ya va a ayudar a generar ese estímulo, va a generar dos cosas. Primero, a estimular esos receptores barométricos que tenemos naturalmente en nuestro organismo. Eso ya se los he expuesto en la aorta, en la carotídea, y nos va a estimular esos cambios barométricos de presión, y eso lo que va a estimular es lo que va a generar la eritroyetina, es decir, los que nos generan los glóbulos rojos para tener una captación de oxígeno. Esa es una de las adaptaciones a los cambios de atmosféricos. Es por eso que también es tan apetecido el entrenamiento en la altura, ¿no? Para que justamente el cuerpo lo sometamos a esa adaptación. Pero pues digamos que esos son ya métodos, modelos, de acuerdo a la disciplina deportiva y demás. ¿Vale? Y aquí, por ejemplo, en el músculo, miren, entonces va a pasar eso. Oxígeno, la presión de oxígeno va a ser menor. Mire, 40 milímetros de mercurio en el tejido, y la presión de CO2 en el tejido va a ser de 46 milímetros de mercurio. ¿Eso qué es lo que va a permitir? Que el oxígeno entre al tejido, entre al tejido, entre al tejido. Mire, aquí, esto lo que nos va a permitir es que este oxígeno, ¿qué se me hizo ahora? Míralo ahí. Mire, va a permitir es que este oxígeno, esta diferencia de presión, que el oxígeno entre al músculo y que el dióxido salga al músculo, salga del músculo, al torrente sanguíneo. Claro, ahí ya inmediatamente la sangre ya queda venosa, es decir, rica en dióxido de carbono y pobre en oxígeno. Y cambia la presión en la sangre. Entonces, mire, ya la sangre venosa queda con esta presión: 40 milímetros de mercurio de oxígeno y 46 milímetros de mercurio de dióxido de carbono. Y así sucesivamente se va a repetir el ciclo. Así sucesivamente se va a repetir el ciclo cuando otra vez vuelva a los pulmones. Interesante, ¿no? Sí, entendí, sí fuimos claros con la explicación aquí de la gráfica. Sí, profe, sí, yo creo que sí.
Pero una pregunta entonces, o sea, ¿qué más pasa con el hidrógeno? Porque si en el ambiente lo que absorbemos es mucho mayor su cantidad, entonces como que, ¿por qué suele ser como tan popular el oxígeno? ¿Por cómo se procesa? Sí, claro, digamos que el hidrógeno es un gas que a nosotros los seres humanos pues no le genera, es más un beneficio al aire ambiental que para el humano, ¿no? Tú te hablas de esta composición, sí. Nosotros como seres humanos estamos más susceptibles al oxígeno y al dióxido de carbono, ¿sí? Y en el momento en que entra a nuestro organismo, justamente solamente vamos a tener en cuenta, o el cuerpo va a estar siempre, el cuerpo siempre va a estar sujeto al aire y al oxígeno, aquí en la gráfica. Me atrevo a decir, me atrevo a decir que hasta en el mismo aire inspirado, traqueal y alveolar podemos tener concentraciones de nitrógeno, ¿sí? Pero este nunca va a entrar a la sangre, porque pues la sangre está única y exclusivamente configurada para el oxígeno y el dióxido de carbono. Sé que también ayuda más a ser como un conductor, ¿no, profe? Para el oxígeno, Sí, para no, nosotros. perfecto, me gusta el término. Ese nitrógeno es más como un conductor, como un estado natural en que se encuentra ese gas también en nuestro aire ambiental. Bueno, es parte de tantos gases que también podemos encontrar, pero pues digamos que ese es, ese es, em, ese es como el control natural de nuestro cuerpo, ¿no? Va a quedar ahí inmerso, va a quedar ahí suspendido. Entonces, de esta manera, muchachos, queda expuesto, claro y entendido sobre esta respiración. Aquí lo que nos da entendimiento esta respiración interna y externa es cómo las diferentes, hay varias conclusiones. La primera, cómo nuestro cuerpo responde al oxígeno y al dióxido de carbono. Dos, cómo la altitud es primordial en este comportamiento de la captación de oxígeno y la exhalación del dióxido de carbono. Tres, el cómo enseñarle a nuestro deportista las técnicas de respiración, por qué respirar bien, ¿sí? La importancia de la inhalación y la exhalación de esa mecánica ventilatoria. Cuatro, cómo poder diseñar planes que estén incluidos dentro de sus programas y planes de entrenamiento, estos diferentes cambios de altitud que nos van a permitir hacer una adaptación de acuerdo a la necesidad. Cinco, tener unos buenos hábitos para con nuestro sistema respiratorio, poderle infundir a nuestros deportistas, a nuestros atletas, a nuestros jóvenes, a nuestros entrenandos, el tema del cigarrillo, ¿cierto? El tema del consumo de sustancias que afecten nuestro organismo. Entonces, son muchas enseñanzas que nos dan este tema y que ustedes tendrán que aplicarlos en su vida profesional, ¿vale? Sí, listo, profe. Preguntas, dudas antes del cierre.
No, profe, bien. O sea que ese tema, o sea que ese es el último tema que tenemos, ¿sí, profe? Para hacer el resumen del precio. Efectivamente, sí, señor. Ah, listo, profe. Muchas gracias. De esta manera vamos cerrando estos capítulos temáticos para que ustedes hagan sus entregas y no nos quedaría más sino las siguientes 2 sesiones, en la cual la del lunes es cordialmente invitados. Les voy a transmitir aquí una sesión virtual asincrónica de un investigador en las ciencias fisiológicas del deporte, donde se va a hablar sobre los biomarcadores para el rendimiento deportivo, y escuchándolo a él vamos perdón, al revés, el haber hecho todo este trasegar temático que hemos vivenciado con ustedes de esta fisiología de ejercicio, el escuchar esta ponencia se nos va a facilitar, ¿sí? El haber estado ustedes juiciosos en todas las sesiones les va a facilitar interpretar lo que vamos a escuchar el día lunes. El día lunes les voy a compartir un video asincrónico de una capacitación que estuve sobre biomarcadores para el entrenamiento deportivo. Entonces, bueno, el lunes está imperdible, ¿no? Para que, por favor, queden ahí agendados. Lunes a las 9. Y el viernes, nuestro parcial. Profe, el parcial va a ser de todo lo que hemos visto en el semestre, ¿cierto? ¿O va a ser No, solo del cuarto? no, el tercer corte. Ese, perdón, del tercero. Ah, Sí, listo, profe. sí, el tercer corte, sí, señor. Listo, El profe. tercer corte. Y recordar aquí también las entregas. Bueno, venga a ver por aquí que tengo de entregas. Tenemos entregas. Sí, el 31 de mayo tenemos una entreguita que es la de este lunes. Perfecto. Este lunes entrega de las análisis presi y resumen de tema 14 y 15. Entonces, para que ya voy a habilitar el modo ya lo tengo habilitado. Creo que solamente me falta habilitar lo de la próxima semana y ya lo que monten eso. ¿Listo? Listo, profe. Entonces, para que se me agenden, les tengo para el lunes, por favor, sin falta. Entonces, terminamos, equipo. Nos vemos la próxima semana. Éxitos, bendiciones a todos. Chao. Listo, profe, muchas gracias. Nos vemos la otra semana. Un fin de Bueno, semana, profe. chao. Listo, profe, gracias. Hasta luego. Chao, juicioso. Que esté muy bien. Bueno, Jackson está en el diplomado, ¿no? Sí, profe, sí, señor. E incluso pues ya iba a hacer el podcast, pero es que así con esta voz que tengo no creo que me quede bien grabado. Pues no, profe, es que ¿sabe qué es lo que tengo? Que yo Sí. sufro de rinitis. Entonces, Ah, como en mi casa están construyendo, la tierrita que entra, profe, uy, eso me hace un daño. Entonces ya me tomé la pastica que se llama loracaína. Y listo. ¿cuál está tomando? Loracaína, profe. Ah, bueno, Para bueno. la rinitis que eso me ha servido. ¿Y ha probado con la desloratidina? No, profe, la verdad no. Desloratidina, se le va Voy a a anotar enviar aquí aquí. por el chat. Es loratidina. Sí, profe, sí, porque sí, uy, la verdad es que todas veces no me deja ni dormir. Desloratidina se llama. Otra vez lo voy a escribir aquí, a ver. Desloratidina. 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 Listo, profe, muchas gracias. La vamos a anotar acá. Eso es interesante y le ayuda a descongestionar. Listo, profe, muchas Vamos. gracias. Ah, profe, hasta luego. Bueno.